Buenos días a toda la gente que nos escucha a través de Caracas, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Sur del Lago. Esto es Venezuela News y esto es Ni tan calvo ni con dos pelucas, como todos los días, de lunes a viernes, por Circuito BN Radio. ¿Cómo está, Inés? ¿Cómo está, señor Lenín? Sí, muy buenos días. Feliz lunes para todos. Inicio de semana, aquí Ni tan calvo ni con dos pelucas. Inés, buenos días. Así es, buenos días a todos los que nos sintonizan. 7:02 de la mañana, desde bien tempranito, para llevarles la noticia, lo que es noticia en materia nacional e internacional. Pero antes vamos a agradecerle a todo el equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en los controles Adalberto Simancas y en la dirección de video Leiner Solórzano, recordándole que estábamos en 12 estados del país: Caracas, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira y Sur del Lago. También estamos en todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio, nuestra página web venezuela-news.com y nuestra aplicación Venezuela News. Sin más preámbulos, comenzamos la mañana de hoy, lunes 6 de octubre, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Alerta mundial. Jorge Rodríguez denuncia plan de la extrema derecha venezolana para colocar explosivos en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Jorge Rodríguez, jefe de los procesos de diálogo de paz de Venezuela, informó que el gobierno venezolano ha advertido a la administración de Estados Unidos sobre una grave amenaza dirigida contra su embajada en Caracas. El comunicado o el mensaje compartido por Jorge Rodríguez dice lo siguiente: en mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por 3 vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local. Se intenta colocar explosivos letales en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva a comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad de dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege. Jorge Rodríguez, jefe de los procesos de diálogo de Venezuela. 7:04 de la mañana. Esa noticia fue el día de ayer en la noche. Empezó ya a circular este comunicado que, pues obviamente, enciende las alarmas debido a los planes locos, debido a, digamos, las acciones cruentas para tratar de generar, digamos, una especie de casus belli, una especie de justificación de una guerra o un ataque a Venezuela. Lo han dicho varias personas, lo han dicho varios analistas políticos, y vamos a estar atentos del desarrollo de esta noticia cuando son las 7:05 de la mañana. Por eso, cuando usted pasa por detrás de las Mercedes, la bomba de Texaco, todo eso está lleno de seguridad, etcétera, etcétera, porque sabemos de la locura. Subes a Valle Arriba más. Sí, subes a Valle Arriba más, porque sabemos de la locura de estos personajes que inclusive están ahorita esperando el día 19 de octubre, 18 de octubre, todos estos días que viene, digamos, los preparativos para la santificación de José Gregorio Hernández. Pues bueno, están tratando inclusive de buscar ese elemento, digamos, que unifica a los venezolanos para tratar de dar al traste con la estabilidad política, social y económica. Así es, seguimos, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la reciente agresión en contra de Venezuela ha fracasado en su intento de debilitar a la nación y, por el contrario, ha generado un mayor consenso nacional en torno a la defensa de la soberanía y la paz. En un video publicado este domingo en su canal de Telegram, destacó que frente a las presiones políticas y las amenazas militares foráneas, el país ha fortalecido su posición interna y internacional. Vamos a escucharlo. Hace 6 semanas comenzó una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar contra Venezuela, y lo que ha hecho es lograr un consenso nacional alrededor de la defensa de la soberanía y la paz de Venezuela. Así que si ellos buscaban un efecto de debilitamiento político o económico o psicológico de Venezuela, lograron lo contrario. Y además, hoy tenemos más apoyo internacional que antes del inicio de esta agresión. La narrativa que hay sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro y la revolución bolivariana, es extravagante. No pueden decir de Maduro ni de Venezuela que tenemos un arma de destrucción masiva. No pueden decir de Maduro ni de Venezuela que tenemos armas nucleares, cohetes nucleares. Entonces la narrativa que trataron de imponer
se estrelló contra la verdad nuestra y contra la dignidad, porque nuestro pueblo no ha tenido ni tendrá nunca miedo de defender su derecho a vivir, a ser libre. Nunca seremos esclavos de nadie. Por eso, si uno tiene su espiritualidad clara, si tenemos una historia gloriosa, nosotros tenemos que confiar que con la verdad seguiremos abriendo camino y con valentía y preparación estaremos listos para cualquier coyuntura que pudiera venir. Lo dice el presidente, obviamente, alertando, llamando. Han habido varios eventos este fin de semana de encuentros, digamos, en el ámbito venezolano. Hay un montón de analistas, de científicos, de sociólogos, de activistas de movimientos sociales que están viendo la verdad de Venezuela, de lo que se está construyendo acá, que no es para nada tratar de, digamos, enaltecer un conflicto que fue creado por ellos mismos. Aunque mi reflexión en torno a esto es lo siguiente, miren, nada más váyase a las imágenes de lo que está pasando dentro de los Estados Unidos. El señor Donald Trump el día de ayer planteó decretar zonas de guerra a las ciudades. O sea, hay ciudades que están consideradas como una zona de devastación moral, política, judicial, y el señor Donald Trump quiere llenar esto de ejército en la calle, de represión en la calle. Lo que está viviendo Estados Unidos ahorita es propio de una película post-apocalíptica, esas las que hacían en los años 80 en los Estados Unidos, donde está el ICE persiguiendo gente. Acaba de salir un video de un señor que lo iban a atrapar y de repente se aglomeró un grupo de personas y lo rescataron de las garras del ICE. Lo que hicieron en Portland, lo que están haciendo en diversas ciudades, el deseo lascivo de querer militarizar Nueva York, porque puede pasar algo en Nueva York con el candidato a alcalde demócrata que es musulmán y socialista. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿no? El desastre de lo que pasó el fin de semana en Israel y Palestina, que Gaza el movimiento Hamas lanza un comunicado diciendo, sí, estamos dispuestos a entregar a los rehenes. Y mientras tanto Israel seguía bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando después de que ellos habían llegado a un acuerdo, o sea, Netanyahu y supuestamente los sectores de Hamas, ¿verdad? Para que se encontraran en un lugar. Hamas dice, sí, vamos a entregar a los rehenes, y seguían bombardeando. Más de 70 muertos. Más de 70 muertos en el mismo momento en donde se firma el acuerdo. Donde Hamas dice, sí, te voy a soltar. Lo que querías era soltar a los rehenes, o la excusa que ustedes quieren permanentemente tener es seguir teniendo esos rehenes para poder hacer el proceso de destrucción masiva, de limpieza étnica, del cementerio ¿cómo se llama? A cielo abierto en el que se ha convertido el cementerio más grande de niños asesinados. Está ahora en Gaza y es hecho por Israel. Pero fíjate algo, ¿no, Pedro? Con respecto a eso que estabas hablando de todo eso que está viviendo los Estados Unidos, la militarización, declarando zonas de guerra. Cada vez que Trump va a militarizar alguna ciudad en los Estados Unidos, inmediatamente militarizan, sacan un video de una nueva lancha que es bombardeada y que dice que es de Venezuela. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Bueno, están tratando de tapar todo el desastre que tienen en los Estados Unidos con esto, con los bombardeos a supuestas lanchas con narcotraficantes y droga que supuestamente va hasta los Estados Unidos. Que nadie se cree eso. ¿Quién puede creer que una de esas lanchitas que sale con 2 o 3 motores sale desde aquí de Venezuela y va directo hacia allá, hacia los Estados Unidos? Miren, usted no sabe en cuántos días tiene que navegar una lancha de esa. Mínimo 15 días. 2 semanas o más. 2 semanas para poder llegar. Y aparte de eso, ¿cómo le cargas el combustible adentro allí? Que llevas 2.000, 3.000 kilos de cocaína, no sé, de lo que ellos dicen. Y la gasolina además. ¿Quién se puede creer esta falacia, esta mentira? Nadie se las cree. Pero es que una cosa es que, por ejemplo, salga una lancha o salga, por ejemplo, vamos a ponerlo en el ámbito, digamos, de la frontera. Una cosa es que tú agarres un carro, por decirlo en el ámbito terrestre, en Paraguachón, yendo para Colombia, ¿verdad? Y digas, ahí viene el carro. Otra cosa es que, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en donde tú dices, esta lancha viene de Venezuela? Va a llegar, bombardeé 4. ¿Ustedes saben cuántas lanchas lanza el narcotráfico diariamente hacia Estados Unidos? Si el señor dijera, voy a tener el mar vacío, tendría que derrotar o derrumbar mínimo 500 lanchas diarias. 500 o más. Y por el Pacífico. Y por el Pacífico y por otro lado, porque no es por acá.
Entonces él te dice, no, ya, listo, 4 lanchas hemos destrozado, no creemos en nada. Aparte, haciendo público un crimen que es una violencia o es una ejecución extrajudicial. ¿No es más fácil detenerlos y buscar de las fuentes de dónde vienen estos personajes? O ellos enseguida tratan de bombardear la prueba, la embarcación y las personas que te pudiesen dar información. Seguimos con más. Llegó el señor Roy. Buenos días, Roy. Buenos días a todos. No, una cosita que quería decir. Vente Venezuela, el día de ayer, la secta esta que controla María Corina Machado sacó un tuit ayer justificando los asesinatos de personas civiles en el Caribe por parte de los Estados Unidos. ¿Qué dice? Pone así, pone un tuit, yo te lo pasé ahí al grupo para que se lo pueden poner en imágenes. Pero dice así, si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar droga a Estados Unidos, eres un objetivo legítimo de los Estados Unidos. Declaración de Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración del presidente Donald Trump, y ponen numeral está pasando. Está pasando, imagínate. Ayer en la tarde salió esto, lamentable. Que te acordarás de mí que vamos a ponernos los sectores de investigación a propósito de la denuncia que se hizo ayer, en donde se hizo de conocimiento público e inclusive se mandó, digamos, por diversos canales diplomáticos el alertar de que querían atentar contra la embajada de los Estados Unidos. Muy diferente, y eso hay que decirlo, señores, muy diferente a lo que hizo Estados Unidos con la embajada de nosotros en Washington. Recordemos que ahí hubo un movimiento de solidaridad, que se apostaron en la embajada para no ser tomada, y el servicio secreto se prestó y llegó y le entregó las llaves a este personaje de Voluntad Popular, Carlos Vecchio. al Carlos Vecchio, para que entrara dentro de la embajada de los Estados Unidos, de Venezuela en los Estados Unidos, en Washington. Es totalmente diferente lo que nosotros hacemos. Nosotros sí somos serios en el tema del respeto al derecho internacional, a la Convención de Ginebra, pero como ellos también han dicho que ellos no quieren ni siquiera estar bajo la égida de la Convención de Ginebra, lo dijo un funcionario de Estados Unidos, que eso para qué nos hace falta si podemos hacer las guerras más chéveres, sin ningún tipo de regulaciones, como está pasando en Israel, como está pasando en Palestina, que están matando gente, arrastraron por el piso a esta muchachita Greta Thunberg. A Greta Thunberg. Arrastrada por el piso. Los relatos de las personas que están siendo liberadas por parte del gobierno de Israel o la entidad sionista de Israel es una cosa espantosa. Los hicieron tomar hasta agua de los mismos sanitarios. Y ahora sí, yo los quiero dejar aquí 3 meses, decía un ministro israelí, paseando por ellos como si fuesen unos perros tirados en el piso. O sea, es que todo esto nos recuerda, digamos, a las imágenes dantescas de Abu Ghraib, a las imágenes dantescas de cuando invadieron Irak, y que lo que dio como resultado fue una tragedia humanitaria, que es lo que nosotros estamos alertando en el ámbito no solamente de Venezuela, en el Caribe. El Caribe pudiese ser un elemento de confrontación de diversas expresiones. Pero bueno, el mensaje es avalado por el movimiento Vente Venezuela, diciendo está pasando, o sea, están asesinando gente y nosotros lo pedimos, ¿verdad? Y por eso también la locura que se generó el fin de semana en contra de un periodista que se llama César Miguel Rondón, que dijo, ¿cómo es posible que ustedes no han dicho nada? Le acaban de quitar el TPS a los venezolanos y ustedes no han dicho nada. Enseguida le dijeron chavista, infiltrado, etcétera, etcétera. Después vi un grupo de periodistas y lanza un comunicado en contra de la guerra, lo mismo que pasó con Luis Vipien. O sea, aquí hablar no a la guerra es un acto subversivo. Yo me he quedado loco. Porque estos periodistas, que fueron periodistas de diversas expresiones ideológicas, ahí estaba Vladimir Villegas, el hermano de Vladimir Villegas no quiso firmarla, Mario Villegas, digo, no estoy de acuerdo con eso, etcétera, etcétera, pero otros se sumaron. Entonces, llega Orlando Avendaño y dice, ya tenemos la lista de los periodistas que vamos a llegar, cuando lleguemos al poder los vamos a atacar. Los vamos a buscar. Ya la lista no las hicieron. Ya hicieron la lista, no hace falta que la hagamos. Y justamente en el marco de lo que están comentando, muchachos, pues estos propagandistas de María Corina Machado celebran que Trump haya quitado el TPS y estallan las redes en su contra. Propagandistas y seguidores de la ultraderecha María Corina pues generaron una intensa polémica en redes sociales al expresar públicamente su aprobación a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar el estatus de protección temporal a los venezolanos. 7:16 de la mañana, vamos a la primera cancioncita de nuestro programa Ni tan calvo ni con dos pelucas, y a la vuelta seguimos con más noticias.
Seguimos, 7:29 de la mañana. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el gobierno de Estados Unidos ordenó la devolución de más de un centenar de armas que custodiaba la seguridad de la Casa de Nariño. El Palacio de Nariño quedó completamente desarmado. Vamos a escuchar palabras del presidente Gustavo Petro. Aquí nos desarmaron. Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque yo no sabía, me pareció indigno de nosotros. Porque todas las armas que cuidaban la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles casi todas, incluido el antidrón, lo cuento. A veces no duermo aquí, muchas veces. Era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. No sé quién, no voy a hablar de nombres, no fui yo. ¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero? Pues me di cuenta porque los señores en su pelea conmigo y con Colombia pues mandaron una carta diciendo devuélvanos nuestras armas. Bueno, más o menos lo que quisieron decir, dado que es la mayor parte de las armas que hay aquí, menos mal tenemos el batallón guardia presidencial que lo puse a cumplir la función, que siempre tuvo, porque ellos fueron los que, ellos nacieron ahí el día que iban a matar a Bolívar, que se escapó tirándose ese. Pero el batallón guardia presidencial hoy asumió las funciones porque a la policía la desarmaron porque esas armas no eran de Colombia, eran de Estados Unidos. La orden que dice la entregan allá a la embajada. Hay que tener dignidad, toda, hasta la última. No las necesitamos. Insólito, increíble el nivel de, digamos, que llegó el gobierno de Colombia. Me imagino que fue el gobierno, probablemente gobiernos anteriores a Petro. No creo que Petro haya firmado un acuerdo de que las armas que cuidan el Palacio Presidencial sean del gobierno de los Estados Unidos. Esto fue, pues obviamente, un acuerdo firmado entre otro gobierno anterior. Algunos, Duque, Santos, Uribe, sí, eso es Pastrana, viejo. No sé, pero qué nivel de locura y cómo se entera, ¿no? Además, porque, bueno, sí, te quitamos la visa, tú nos respondes, ahora tú nos respondes todo, bueno, entonces ahora te vamos a quitar las armas, te vamos a dejar desprotegido, pero qué locura, hermano. Estaban cuidando a Petro, como decimos popularmente en criollito, con cuchillo prestado. Así mismo, míralo. Míralo, qué locura, clarito, hermano. Clarito. Bueno, Petro, te sale ir a comprar armas. No, ellos están fabricando sus propias armas. Sacaron un fusil colombiano, salió en estos días, una cosa espectacular. Bueno, seguimos. Seguimos porque Padrino López afirma: haremos inexpugnable todo el territorio nacional junto al pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ofreció un balance sobre los ejercicios militares especiales que se ejecutaron en todo el país en cumplimiento de las instrucciones emitidas por el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Padrino López explicó que las maniobras militares buscan verificar el cumplimiento del sistema de comando, control, comunicaciones y comprobación a fin de garantizar la operatividad del aparato defensivo en los 355 municipios del país. Vamos a escuchar. Proceso de tomas de decisiones. Correcto, mi jefe. En la práctica, en tiempo real. Es un proceso dinámico, un proceso que lleva pues sus pasos. Nosotros lo estudiamos con mucho detenimiento, con mucho detalle en las escuelas de armas, en las escuelas de nuestra Universidad Militar Bolivariana, pero eso hay que practicarlo en el terreno. Y cada hombre, recuerden que nuestro sistema es popular, militar, policial. Nuestro sistema llega hasta abajo, hasta la comunidad, y allí en la comunidad hay un líder. En cada calle hay una lideresa, un líder
que tiene que aprender a tomar decisiones, que tiene que asumir responsabilidades, que tiene que conducir a la gente y tomar decisiones colectivas y muchas individuales para que esto funcione pues en la realidad. Campo abajo, ¿verdad? Aguas abajo. Y de esta manera hacer inexpugnable, es la palabra, inexpugnable todo el territorio nacional. Lo vamos a hacer con la presencia del pueblo en la calle, con la presencia de la milicia bolivariana en la calle y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también en la calle junto al pueblo y aplicando y poniendo en práctica todos los planes de campaña que ya hemos puesto y que hemos practicado en los últimos días de acuerdo a la agresión y a la progresividad de la agresión de la amenaza militar de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo de Venezuela. Bien, justamente también el presidente de la República el día viernes, en el marco de la Conferencia Internacional Colonialismo, Neocolonialismo y los Despojos Territoriales del Imperio Occidental, aseguró que el pueblo venezolano no se doblegará ante las amenazas de potencias extranjeras. Además, afirmó que está listo para defender la soberanía del país sobre cualquier intento de agresión. Escuchemos. Podríamos nosotros revisar la historia, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho, y ver la proeza que hizo el pueblo de Venezuela, que hicieron los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, los pueblos de Sudamérica, en aquel breve lapso heroico donde se fundaron nuestras repúblicas y quedó establecido el proyecto original que hoy nuestro pueblo defiende con justeza, con diplomacia, pero si lo tiene que defender con las armas, lo hará con las armas en el momento que haga falta defender el proyecto original de una patria que debe ser respetada y se debe hacer respetar por encima de cualquier circunstancia. Por su parte, también la vicepresidenta, durante esta conferencia internacional realizada el día viernes acá en la ciudad de Caracas, pues denunció que la ExxonMobil financia nuevo fraude que entrega el Esequibo a Guyana. Escuchemos. Y llamaron y nosotros lo advertíamos y usted hizo muchas llamadas ante la Secretaría General de las Naciones Unidas desde el año 2015, 16, 17 hasta este año. Usted ha hecho advertencia de lo que significa la ExxonMobil financiando al gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista de Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe. Lo vemos y lo sentimos así, de cómo asesinan en unas ejecuciones extrajudiciales y sumarias, asesinan a nacionales de nuestros países. Así que, presidente, aquí está la reflexión para la discusión, pero sobre todo para no repetir el pasado y para que la reivindicación y la reparación de los países víctimas de esclavitud, de colonialismo, de neocolonialismo, de expansión imperialista, vean reivindicadas sus aspiraciones, pero sobre todo vean reivindicado su noción histórica de libertad, de independencia y de consagración de los principios fundamentales del derecho internacional público. Así que está aquí abierta la discusión, 2 días donde Caracas, a 126 años del nefasto y fraudulento laudo de 1899, sigue levantando las banderas de la paz y sigue levantando las banderas del derecho internacional para dirimir una controversia que debe serlo a través de la ley, como es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Bueno, y Estados Unidos además continúa, ¿no?, el asesinato de civiles en el Caribe. Ya bombardearon una lancha el viernes en la tarde, ¿no? Que lo publicaron en todas las redes como otro logro, ¿no? Bombardeo de lanchitas con civiles, que es completamente imposible, como lo estaba explicando Lenín y Pedro hace unos minutos. Yo saqué una cuenta y necesitas como de 9.000 a 12.000 litros de combustible para llegar de Venezuela a Estados Unidos. Es una cosa casi imposible. Lo podrías hacer si recargas en Aruba, en Curazao y después sigues. Pero es una cosa que obviamente no se prestan para hacer estas rutas. Estas rutas no siguen esas coordenadas. Y por otro lado, lo que decía Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, y Donald Trump, además, decía en un acto ayer
que ellos no habían ganado más guerras desde la Segunda Guerra Mundial porque se habían puesto políticamente correctos. Que ellos no ganaron Vietnam porque habían sido políticamente correctos. Y yo me pregunto, ¿qué significa ser políticamente correcto si en Vietnam se lanzaron más bombas solamente en ese pedacito de tierra que en toda la Segunda Guerra Mundial? En los bombardeos con napalm a población civil, violación, asesinato de niños, niñas, mujeres violaciones por parte del ejército de los Estados Unidos. Yo no sé qué significa ser políticamente correcto, pero creo que lo que hicieron en Vietnam para nada fue políticamente correcto, ni lo que hicieron en Irak, ni lo que hicieron en Afganistán. Tenemos las fotos de los militares con el oro robado en Irak, tenemos las fotos de todas las locuras que cometió Estados Unidos en Guantánamo, en la cárcel de Abu Ghraib, que bueno, salen una cantidad de violaciones. Entonces yo me pregunto qué significa ser políticamente correcto, porque ellos nunca lo han sido. Así es, seguimos con noticias porque utilizando helicópteros y agentes químicos, agentes de inmigración se vuelven cada vez más agresivos en Chicago. Agentes federales de inmigración en el área de Chicago han adoptado tácticas cada vez más agresivas y combativas que incluyen el uso de helicópteros para asaltar complejos de apartamentos y el despliegue de agentes químicos cerca de escuelas públicas. Esta escalada en los operativos que provocó la detención de más de 1,000 inmigrantes desde su inicio el mes pasado ha sido condenada por líderes locales y activistas, quienes aseguran que las acciones están convirtiendo a los vecindarios en zonas de guerra. Asimismo, habitantes de Chicago, Estados Unidos, impidieron que agentes del ICE secuestraran a un migrante tras ser agredido brutalmente. Esas son las noticias. Miren esto, Gloria Estefan dice la siguiente: la cantante Gloria Estefan, quien se encontró en un evento que fue invitada esta semana en España a dar unos conciertos, creo que con Ayuso, la cantante Gloria Estefan siente miedo que la arresten durante el gobierno de Trump por hablar español. Tiene ciudadanía estadounidense, pero por si las moscas carga el pasaporte. Y esa es también esta expresión, quiero ligarla como con un tuit que vi el día de ayer de, ¿cómo se llama? Que decía: María Corina no está luchando para que tú tengas tu green card. Así que bueno, si a usted lo van a deportar, no es problema de nosotros. Es mejor que lo deporten y que logremos la libertad de que usted se sienta seguro en los Estados Unidos. Imagínense la locura de estos personajes que se pusieron a pelear con Morocotó, es decir, con César Miguel Rondón, a pelear, a lincharlo mediáticamente. ¿Cómo es posible que tú vas a hablarle así a María Corina? Y María Corina lanza su cuerda de bots y de bobots digitales que tiene para tratar de levantarle el ánimo, porque nadie dijo absolutamente nada, digamos, en ese sentido. Si usted va para donde Edmundo González, ahí en la barra donde está, donde Leopoldo López, o donde estos personajes que supuestamente están construyendo la libertad en base a una operación psicológica y a unas imágenes de unos helicópteros y un rapel, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí no va a encontrar nada que diga estamos en contra de la eliminación del TPS, que son 600,000 familias las que van a verse afectadas. Pero no solamente son 600,000 familias en ese ámbito. Miren la locura en la que está metido el señor Trump. Con el cierre técnico del gobierno, prácticamente dentro de pocos días, si no llegara a un acuerdo con el gobierno demócrata, van a quedar 4 millones de personas desempleadas sin recibir nada de dinero. 4 millones de personas. Y lo otro que está más debajo, que es un plan más maquiavélico, más allá de la militarización de Portland, más allá de la agresión en contra de la ciudadanía, más allá de meterse con Bad Bunny porque va a tocar en el Super Bowl, está el tema de que él quiere acabar una cosa que se llama el Medicaid de Obama. Es decir, donde los ciudadanos estadounidenses, no los migrantes, reciben, digamos, una ayuda médica, pueden ir a buscar, a verse, digamos, algún estado de salud apremiante, etcétera, etcétera, que es lo que está también de fondo, ¿verdad? Estos personajes están atacando a estados demócratas, atacando a ciudadanos demócratas porque están en contravía de lo planteado por Donald Trump, porque inclusive Donald Trump llega donde unos generales y le dicen apláudanme, y nadie lo aplaude. No lo aplauden. Los generales, apláudanme ahí pues. O sea, que tú seas el presidente y te diga tú, mira, párate firme, y el tipo no se pare firme. No, hermano. Después de eso que dijo, apláudanme, lo que hubo fue pura, carcajada. Bueno, llegué yo, apláudanme. Ay, todo el mundo se empezó a reír allí, pues. Te imagino la rabia, ¿no? Miren, entre otras noticias, hablando de Estados Unidos, Robert Morris
ex asesor espiritual de Trump, se declara culpable de abuso sexual a una menor. El pastor y fundador de una mega iglesia en Texas, Robert Preston Morris, de 64 años, se declaró culpable de 5 cargos de abuso sexual a una menor. La declaración se produce tras ser acusado de actos lascivos contra una niña en Oklahoma durante la década de 1980. Morris, conocido por sus vínculos con la administración de Donald Trump, renunció a su cargo de pastor principal de esta iglesia. El acuerdo de culpabilidad se formalizó ante un juez del condado de Oklahoma, según información proporcionada por la oficina del fiscal general del estado. Y adivinen cuánto tiempo le dieron de sentencia a este señor por esto, por abuso sexual. 6 meses. Míralo. O sea, 6 meses. Algo que debería ser que 10 años, 15 años de prisión. No, solo 6 meses. ¿Quién está detrás de esto? Bueno, la mano peluda de Donald Trump. Bueno, mira, vas a tener que ir preso, detenido. Pero bueno, tranquilo, son 6 meses y ya. Qué locura. 7:45 minutos de la mañana, vamos a un corte y ya venimos con más de Ni tan Calvin y con 2 pelucas. Seguimos entre abucheos e insultos. Así fue expulsado Milei durante un acto para las elecciones legislativas del 26 de octubre. El presidente Javier Milei fue expulsado de un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, tras ser recibido con una fuerte ola de abucheos e insultos por parte de los asistentes. Ocurrió un evento público en la ciudad de Santa Fe, organizado por la promoción de los candidatos de la coalición de la ultraderecha La Libertad Avanza, de la cual Milei es líder. Bueno, así mismo. Y renunció también Espert, ¿no? El candidato de Milei para Buenos Aires, ¿no? Para liderar la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. La lista de Libertad Avanza. El que recibió $200,000 por el narcotráfico, que dijo que no había recibido nada, que no sabía. Después le empezaron a sacar videos y había viajado 36 veces en el avión del tipo. Que el tipo pagaba el GPS en el aire para poder parar a recoger droga en el camino. No, qué locura. Una locura, ¿no? Y la locura no es eso. Ahorita, como van a tener que reimprimir los tarjetones, ¿verdad? Y tienen que sacar la cara de él y van a poner la otra persona que designaron, porque hubo una reunión este fin de semana, Macri, Milei reunidos, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí salió la decisión, mira, tienes que renunciar por tus vínculos con el narcotráfico, porque no vamos a poder salvarte. Esa fue una primera opción. ¿Tú sabes cuánto cuesta ahorita reimprimir la tarjeta, poner la otra cara, etcétera, etcétera? $12 millones. Imagínate. Sacar a ese tipo de la lista. $12 millones para reimprimir el tarjetón electoral. Imagínense un personaje que dijo que iba a acabar con la corrupción, que iba a viajar en clase económica. Bueno, si viajabas en clase económica pidiéndole la cola a narcotraficantes en los aviones. En esa clase económica viajabas. Es la locura de lo que se viene generando, es la densidad moral que estos personajes están, además también diciendo, sí, yo mandé a meter presa a Cristina. O sea, un tipo que no se está guardando las formas y que está desesperado, por eso está, chunguito por tratar de, permitir la entrada de bases militares y de fuerza y de soldados estadounidenses a la Argentina, que es lo que está pasando ahorita y es lo que se viene discutiendo en el seno de la sociedad argentina. Y justamente llevando la noticia, lo que estábamos conversando hace minutos de el ICE, pues agente del ICE dispara a una mujer que protestaba contra políticas de deportación en Chicago. Una mujer que participaba el sábado en las protestas que se llevaban a cabo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, contra la política anti-inmigración del presidente Donald Trump, recibió un disparo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La agresión contra la mujer ocurrió en el contexto de las manifestaciones frente a la sede del ICE en la ciudad estadounidense, donde cientos de personas protestaban contra el sistema de deportaciones y redadas masivas por parte de la política anti-inmigración instrumentada por el presidente Donald Trump. Así mismo, 7:52 de la mañana y seguimos nosotros con más noticias. Israel anuncia negociación con Hamas en Egipto. Israel confirmó este domingo que las negociaciones con el movimiento palestino Hamas se llevarán a cabo en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh este lunes 6 de octubre. De acuerdo con la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, la delegación israelí estará encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos y partirá
hacia Egipto a inicios de esta semana. El anuncio se produce tras la respuesta de Hamás al plan propuesto por el presidente Donald Trump para Gaza, en la que el grupo palestino condicionó la liberación de rehenes a las condiciones sobre el terreno. Además, planteó la conformación de un gobierno palestino tecnócrata. Así mismo, 7:53. ¿Qué dice Roy de eso? Bueno, la verdad que bueno que se pudo avanzar con una negociación. Al parecer, bueno, el plan no fue, digamos, en primer momento apoyado por Hamás. Ellos responden con una carta. Lo interesante de esto, de la carta que envía Hamás diciendo, bueno, sí, vamos a sentarnos a hablar, es que Donald Trump publica en su red social la carta, y la carta dice en el primer párrafo muy claro: estamos de acuerdo con parar el genocidio. O sea que de alguna forma Donald Trump reconoce en sus redes sociales que Israel está cometiendo genocidio en Palestina. Pero creo que tumbó después la carta. Si sí, no después la tumbó. Pero quedó publicada, y J.D. Vance también lo publicó. Porque Tucker Carlson lo decían, nosotros estamos en un momento tan mediocre de nuestra historia política que un gobierno tan débil como el gobierno israelí controla lo que hacemos en política exterior a los estadounidenses. O sea, el gobierno más débil, porque no es que por su superioridad militar y por su efectividad haciendo un genocidio indique que es un gobierno fuerte. Por eso es que cuando Hamás le dice a Netanyahu, dale, vamos a soltar a los rehenes, se les acaban las excusas. Se les acaban las excusas. Ya el problema va a ser el problema interno que tiene la sociedad israelí. Un montón de israelíes se fueron de Israel cuando pasó lo de Irán. Usted los veía haciendo colas y devolviéndose para Europa del Este, para donde vivían, para Polonia, para etcétera, etcétera. Para Estados Unidos algunos, para Rusia otros, porque hay una comunidad judía bastante grande. Entonces, los problemas internos de Netanyahu se empezarían a erosionar en la medida en que se les acabe la excusa de unos rehenes que todavía tienen familias pidiendo y haciendo marchas internas dentro de Israel para que los suelten y para que logren ceder en sus pretensiones de seguir avanzando en este proyecto de la Riviera Palestina. Mire, seguimos con buenas noticias porque Delcy Rodríguez afirma que Venezuela es un país de tolerancia cero contra el maltrato animal. Durante una actividad con motivo del Día Mundial de los Animales, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó que Venezuela mantiene una política de estado de tolerancia cero hacia el maltrato animal, enmarcado en un modelo de desarrollo que promueve el respeto por la vida, la naturaleza y la biodiversidad. Por ahí tenemos el video de la vicepresidenta. Vamos a escucharla en unos minutos. Entre otras noticias, también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruye campamentos de mineros ilegales en Amazonas. Para seguir garantizando el cumplimiento de las leyes y la protección del ecosistema y de apego a las normativas dictadas por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Control del Estado de Amazonas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en labores de patrullaje y escudriñamiento, detectaron y destruyeron campamentos de minería ilegal, específicamente en el sector Mata de Palma, en una comunidad de caridad en el municipio Atadapo. 7:56 minutos de la mañana, nos corresponde hacer un corte, identificar la estación, y a la vuelta seguimos con más y vamos a tener nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. 8:07 de la mañana y hasta ahora tenemos nuestro primer contacto internacional, y rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia Medio Oriente con nuestro corresponsal Bashar Barassi. Ahora Venezuela News se mueve a Siria. Hola Bashar, ¿cómo estás? Buen día Bashar, ¿cómo andamos con las noticias? Está movido bastante el Medio Oriente, ¿qué estará pasando? Pásanos tu reporte el día de hoy. Hola, muy buenos días y muy buenas tardes desde Oriente Medio, específicamente en Damasco. Realmente son muchísimas las noticias sobre Oriente Medio, pero la gran parte de mi intervención de hoy será sobre Gaza, sobre la guerra genocida que está teniendo lugar en Gaza, porque el día de mañana es el 7 de octubre, se conmemoran 2 años de la guerra genocida que presencia la Franja de Gaza ante el silencio de la comunidad internacional, una guerra sin antecedentes porque estamos viendo por primera vez en la historia las imágenes de las masacres en vivo y en directo, los niños muriéndose de hambre en directo, los hospitales bombardeados en directo. Realmente eso requiere de nosotros un momento de reflexión para
pensar bien en lo que estamos viendo y también en las repercusiones de esta guerra. Hoy les traigo algunas cifras y algunas estadísticas después de 2 años de esa guerra. Realmente 67.000 personas, más de la mitad de ellos mujeres y niños, perdieron la vida. 170.000 personas resultaron heridos. Hay más de 10.000 desaparecidos bajo escombros. 500 personas murieron por hambruna, 150 de ellos niños. 1.900.000 personas están siendo desplazados de diferentes partes de la franja. El volumen de la destrucción es más del 90%. La pérdida en el sector de infraestructura llegó a $70.000 millones debido al lanzamiento de más de 150.000 toneladas de explosivos. 38 hospitales fueron destruidos de manera completa o parcial, lo que demuestra un ataque sistemático, intencionado y deliberado contra el sector de salud. 95% de las escuelas y las mezquitas y los lugares de culto fueron destruidos, y es otra también una prueba de la intención de esta entidad a violar todas las leyes internacionales que tienen que ver con la libertad y con los derechos de enseñanza y de ejercer los rituales religiosos. Según la UNRWA, todas estas cifras son preliminares, porque una vez que termine la guerra, empiece una estadística precisa para dar cifras adecuadas, cifras finales, pero la ONU y la UNRWA específicamente revela que la cifra de las víctimas de este conflicto ascenderá mucho más de 300.000 personas, lo que es un porcentaje de más del 10% de Gaza, porque estamos hablando de una ciudad o de una franja de 165 kilómetros cuadrados. Entonces hay un desastre que estamos viendo con todo el sentido de la palabra. Ahora, a nivel político, todos ustedes vieron que el presidente Trump anunció su supuesta propuesta para la paz, para poner fin a la guerra en Gaza, que es una propuesta más o menos de Netanyahu, elaborada por Netanyahu y Jared Kushner, el yerno de Trump. Trump afirmó que esta propuesta ha sido aceptada, por supuesto, por Netanyahu, y lo que sorprendió a todos es que el movimiento Hamas, tras consultar con los movimientos de la resistencia, dio una respuesta relativamente positiva, reiteró su disposición de entregar a los prisioneros israelíes que tiene, afirmó su disposición a negociar varios puntos que estaban incluidos en la propuesta de Trump. Sin embargo, reiteraron que la franja de Gaza debe ser administrada por los palestinos. Rechazó cualquier tipo de tutela internacional porque eso no coincide con que es un lugar palestino. Al mismo tiempo, Netanyahu, y con todo lo que ha presentado Trump, empieza a poner trampas y empieza a poner obstáculos. Especialmente después de ver que Hamas aprobó la propuesta, dijo, y siguiendo el ejemplo de Líbano, que Israel desea permanecer en 3 posiciones que son el eje de Rafah, el eje de Filadelfia y Beit Hanun, 3 posiciones en diferentes partes de Gaza, norte, centro y sur. Lo que demuestra que realmente Israel no tiene previsto retirarse de la franja de Gaza, y de que el punto de la cláusula que tiene que ver con la retirada gradual de Israel de la franja de Gaza es pura mentira y es un intento de la pérdida de tiempo. También hoy han llegado los representantes del movimiento Hamas al Cairo para negociar de manera indirecta a través del mediador egipcio, ya que Qatar quería salir de este escenario del mediador tras el ataque contra su territorio. Hoy la delegación egipcia llegó, y hace poco la delegación israelí llegó junto con Witkoff, el enviado estadounidense para la región. Realmente Trump está presionando para que este proceso se acelere rápido. Dijo que el 90% de este acuerdo ya está concretado y falta negociar ciertos detalles, afirmando que los prisioneros deben ser liberados. Estos 2 días nada más está presionando para acelerar el alcance de este acuerdo, porque como todos sabemos, ya se está acercando el segundo año de la guerra y todavía Trump está pensando en ganar el Premio Nobel de la Paz. No sé por qué, pero todavía lo tiene al parecer en la mente. Realmente, en medio de todo este proceso, hay un comentario de un periódico israelí que me llamó mucho la atención, y realmente eso resuma los 2 años de guerra, los resultados de esa guerra y de esta resistencia, así como de los movimientos populares y de varios países en apoyo a la franja de Gaza. Dijo que Hamas, después de 2 años, ha ganado la batalla y la guerra diplomática y política, porque no hay ninguna calle en Europa ni en otros países del mundo sin que tenga la bandera de Palestina. Realmente eso es muy significativo y resume en gran medida
esta postura de todos los pueblos, casi todos los pueblos del mundo, en apoyo a Palestina, y lo que aumentó el apoyo a esta causa. El canal 12 israelí reveló que la situación y las conversaciones entre Trump y Netanyahu durante los últimos días han sido poco tensos, y que Trump le dijo a Netanyahu: no seas tan pasivo y tan negativo, tienes que actuar de manera poco positiva, porque está viendo que existen intentos de Netanyahu para obstaculizar este proceso. Ahora pasamos a Irán. Realmente en Irán siguen preparándose para cualquier agresión contra Israel, porque todos sabemos que esta entidad no puede vivir sin guerra, ya que si se logra el fin de la guerra en Gaza, debería haber una nueva guerra. Netanyahu no puede. Se le fue el audio, vamos a tratar de retomar un poco, porque estamos hablando sobre el impacto de lo que se ha generado todo este fin de semana. La propuesta por parte de un sector que está apelando a la paz. En el caso en particular, se quedaron contrariados los sectores de la guerra o los señores de la guerra con la propuesta y con la respuesta de Hamás. Seguimos con más análisis. Bashar Barassi. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos nuevamente. Ok, pues estaba terminando el asunto de Hamás, y solamente mencioné un comentario del canal 12 israelí que afirma que Trump y Netanyahu están pasando momentos tensos durante esta etapa, porque el presidente Trump ha visto los intentos de Netanyahu de obstruir el proceso de paz, y le afirmó a Netanyahu y le pidió a Netanyahu que deje de actuar de manera pasiva y negativa, afirmando que el acuerdo fue ideal para él, y es una declaración de victoria, por lo que Netanyahu debe dejar de actuar de manera pasiva. Pasamos a Irán, donde realmente existen más preparativos, y hoy más que nunca, de una posible guerra, porque todos sabemos que Netanyahu no puede vivir sin una guerra, y si esta guerra de Gaza termine, debe buscar otro frente de batalla. Y por eso el jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica reveló en declaraciones a la prensa que Irán está más dispuesto que nunca a una guerra, y que cualquier tontería del enemigo por vía marítima o por varias otras vías tendrá una respuesta contundente. Entonces en Irán están preparándose para una posible agresión israelí después, y si se logra el fin de la guerra en Gaza. También hay otra declaración del ministro de Exteriores Abbas Araghchi de Irán, que afirmó que las negociaciones con la troika europea han perdido su sentido, y que estos europeos están tratando de obstaculizar el proceso de paz, afirmando que Irán seguirá con su programa nuclear. También Araghchi afirmó que las negociaciones con Estados Unidos solamente se limitan al programa nuclear, rechazando cualquier información o cualquier rumor de que Irán podría analizar o meter su programa misilístico dentro de estas negociaciones. Hay una noticia que yo ya vi importante, que es de Wall Street Journal, que afirma que Irán y China están trabajando juntos en manera de la infraestructura. Afirmó que China está construyendo proyectos de infraestructura dentro de Irán a cambio de la renta petrolera dentro de un sistema determinado entre ambos países, que se basa en hacer proyectos de construcción de infraestructura a cambio de la venta de petróleo. Y afirmó que el último proyecto llegó a 8.4 mil millones de dólares sobre la construcción de la infraestructura. La canciller iraní emitió un comunicado en el cual reiteró su apoyo a la resistencia palestina en cualquier decisión que tome a favor de el fin de la guerra, y afirmó que Irán seguirá apoyando a las facciones de la resistencia y a la causa palestina hasta el día que se logre la victoria del pueblo palestino. Pasamos a Yemen, el país fuerte, contundente y duro. Los yemeníes llevaron a cabo durante las últimas 48 horas 3 ataques contra la entidad israelí. Los 3 ataques se llevaron a cabo con un misil hipersónico, un misil balístico y varios drones. Uno de esas operaciones impactó su objetivo en la ciudad de Al-Quds, Jerusalén, según el portavoz del ejército yemení, quien también en una declaración a la prensa afirmó que seguirá apoyando al pueblo palestino y a la decisión de las facciones de la resistencia palestina con respecto al proceso de paz. Y esa declaración también fue reiterada por el Ministerio de Exteriores de Yemen, que afirmó que la propuesta de Trump es una prueba del fracaso de los israelíes en lograr sus objetivos por vía militar, y por eso aceleraron los pasos para tratar de dar una victoria
falsa a los israelíes a través de estas negociaciones, afirmaron que seguirán apoyando al pueblo palestino siempre y cuando se requiere y no cambiarán de postura porque es una causa para toda la humanidad. Más o menos estamos viendo de verdad, hay unos esfuerzos estadounidenses para salvar a Israel de esta crisis, de esa guerra en la que se hundió a lo largo de más de 2 años sin lograr ningún objetivo militar más que la destrucción de todos los aspectos de la vida. Por eso Trump acelera las medidas para salvaguardar a Israel de esa guerra, ya que incluso en la última batalla, Carlos de Gedeón II, solo hemos visto destrucción, matanzas a los civiles sin declarar la muerte de ningún combatiente de la resistencia y sin lograr destruir ninguna de las actividades, de las capacidades de la resistencia que dirigió duros golpes contra el régimen israelí, sus soldados, su maquinaria durante los últimos días. Esas son más o menos las noticias sobre Oriente Medio. Bueno, un panorama bastante complejo en donde se vienen cayendo las caretas y se vienen cayendo las excusas. Yo creo que los movimientos de resistencia palestina están, digamos, de manera política. No esperaba el sector israelí esta respuesta y esta respuesta los ha dejado al desnudo, con una serie de contrariedades, inclusive de peleas que pudiesen verse en estos días, de seguir con la égida de la locura y del genocidio, como es el caso de Netanyahu, que necesita más guerras para seguir fortaleciéndose a lo interno, mientras la comunidad internacional lo señala, lo juzga, lo condena, no solamente porque cuando secuestraron también este fin de semana la flotilla, me quedé demasiado impactado de la reacción de la comunidad europea, de los movimientos sociales en diversos países y en diversas ciudades del mundo, bueno, clamando por más. Y el proyecto original por parte del ministro de Interior de Israel era dejarlo ahí 6 meses porque la cuestión fue algo así como que es que ellos son muy parecidos a Hamas y deberían estar al menos aquí 6 meses en la cárcel para que sientan el verdadero poder de Israel. ¿Me escuchas? Sí, claro. Realmente la flotilla de la libertad y las acciones de solidaridad que tuvieron lugar en varias ciudades europeas han demostrado una vez más el fracaso del régimen israelí en tratar de presentarse como una víctima y tratar de mencionar al movimiento Hamas como el criminal, el delincuente. Estas grandes manifestaciones, protestas que hemos visto en Italia, en España, son países que tienen una postura pro-israelí a nivel de sus gobiernos, pero los pueblos ya han demostrado otra visión y han empezado a ejercer presiones sobre sus gobiernos para actuar de manera directa y tomar medidas serias esta vez contra el régimen israelí. Eso es lo que hemos a ver, y por eso el diario israelí Ma'arif dijo que Hamas ha ganado la guerra política y diplomática porque no hay ninguna calle en Europa que no tiene la bandera de Palestina. Entonces Hamas ganó la batalla de la opinión pública, ganó la batalla política, ganó la batalla de la diplomacia. La guerra se construye, lo que se destruyó por la guerra se vuelve a construir, pero la conciencia de los pueblos, la solidaridad de los pueblos del mundo ha demostrado favorecer a Hamas, ha demostrado rechazar esa guerra genocida que todo el mundo está viendo con sus propios ojos a través de los canales satelitales y de las redes sociales. Mismo, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Bashar, por este reporte tan complejo. Mientras tanto, última hora, Israel deporta a 171 activistas de la flotilla Global Summit, incluida a Greta Thunberg. Greta Thunberg, que también fue, prácticamente torturada, vejada, humillada, una niña de 22 años. Lo que pasa es que le salió mal la jugada. Greta Thunberg había salido a la palestra pública hace como 10 años, una adolescente. Lo que pasa es que Greta Thunberg se les convirtió en una militante por la causa de la humanidad. Ellos pensaban que podían manipular a la carajita y que podía ser una activista ecológica fresa. No, Greta se ha ido 2 veces para Israel. Es como la Lisa Simpson, se le creció la conciencia y Greta Thunberg anda la Juana de Arco ahorita del océano, del verdadero océano. Y qué rara es la vida, ¿no? Porque mientras Donald Trump bombardea lanchas que no sabemos dónde dice
saliendo de Venezuela, porque hay que durar como 15 días en una lancha para ir para allá. También unas lanchas y unos pesqueros y unas flotillas fueron las que trataron de romper el cerco, que de hecho se rompió. No sé si vieron las imágenes que como la armada israelí estuvo moviéndose, los palestinos decidieron salir a la faena y tenían rato de no pescar y llegaron con un montón de pescado a su lugar para comer pescado. O sea, inclusive esta acción, al menos nada más por ese segundo valió la pena, por ese segundo de dignidad y por ese segundo de verdadera belleza. Por eso es que nosotros no podemos permitir que nos ataquen a nuestros pescadores, a la gente que hace faena a mar abierto para tratar de traer la comida y de alimentar a un país entero. 8:24, vamos al cortecito. Y ya venimos. Narcotráfico en el Caribe, una serie de agresiones al sistema regional de defensa y de la soberanía de los pueblos. El presidente colombiano Gustavo Petro desestimó nuevamente esta semana las acusaciones contra el cártel de los Soles como una gran mentira de la extrema derecha, enfatizando la necesidad de una solución política y regional. Por su parte, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva reafirmó el compromiso de su nación del lado de la paz, destacando el diálogo como la herramienta fundamental para dirimir las tensiones. Este consenso regional emerge en un momento de creciente preocupación con Washington, intensificando su retórica y acciones en la zona de el Caribe, así lo refiere el diario El Universal. 8:42 de la mañana, 8:42 de la mañana y seguimos con más. Sí, por allá tenemos listo el video de la vicepresidenta ejecutiva, justamente en el marco del Día Mundial de los Animales. Reivindicamos la vida y el amor por la naturaleza. Venezuela, uno de los 10 países más biodiversos del planeta, asume con firmeza la protección de su fauna con la misión Nevado. Garantizamos la salud, refugio y defensa de los animales. Vamos a escuchar. Porque nuestra capacidad de amar es infinita y querer la naturaleza es preservar el futuro. Felices de poder, aplaudir la vida de los animales, en el marco del Día Mundial de los Animales, de San Francisco de Asís, protector de los animales, de los ecologistas. Estamos viendo políticas para que los más pequeños, las más pequeñas, sientan y aprendan el amor por los animales, por la naturaleza, por la vida silvestre. Venezuela es uno de los países de mayor biodiversidad, tiene una riquísima fauna y tenemos que entre todos y entre todas, sumar esfuerzos por proteger nuestra fauna. Y allí la misión Nevado juega un papel fundamental. Recuerdo aquel año, creo que fue en 2014, que el presidente Maduro lanzó la misión Nevado con la consigna porque nuestra capacidad de amar es infinita, de amar la vida, de amar el futuro y querer la naturaleza es preservar el futuro. Y aquí hemos visto que la misión Nevado no solamente garantiza la salud de nuestros animalitos, los que más lo necesitan, garantiza y también da cobijo a animales que están en situación de abandono, garantiza también la protección a animales maltratados, hay que decirlo. Una de las políticas centrales dentro del Plan de la Patria, de las 7 transformaciones, de la 6ª transformación. Es inconcebible el maltrato a los animales. Están maltratando un perrito, un gato en esta casa y allí llega la misión Nevado, a la protección, para brindar también bienestar y con políticas también concretas de vacunación, también con políticas de esterilización, justamente para evitar que animales vayan a la calle, de tal manera que es una política integral de amor a la vida, por garantizar los derechos de la naturaleza, donde el modelo capitalista depredador desconoce esos derechos y compromete la vida. Hay ahora unos fanáticos que para ellos la emergencia climática no existe y pretenden condenar a la humanidad a su extinción. Reivindicamos en el Día Mundial de los Animales. Venezuela es un país de tolerancia cero hacia el maltrato a los animales. Todo el Estado venezolano, como una política central de su actuación, está dirigida a proteger, para atender a la fauna que lo requiera. Son todas políticas para la atención de la naturaleza. Ya, mira, tú no dejaste que yo te metiera un gol. Tan bella.
Mire, recordemos que... de fútbol de perro. Interesante, ¿verdad? Ese sí pueden ir al mundial. Mira, hoy es 6 de octubre, Eso. Día Mundial del Hábitat. También recordar que, bueno, dice aquí la publicación de Iván Gil, canciller, el Día Mundial del Hábitat. Debemos recordar que nuestro compromiso es la justicia social, especialmente el acceso a las viviendas adecuadas y espacios verdes que mejoren la calidad de vida, así como comunidades seguras, saludables, accesibles para todos y sostenibles. Así que hoy, 6 de octubre, Día Mundial del Hábitat. Mira, por ahí tenemos un video que se hizo viral este fin de semana de el candidato a la alcaldía de Nueva York, Mandami. Ponlo ahí, Leiner, está ahí en el señalado en el grupo. Porque bueno, es un tipo que parece que tiene ya ganada esa elección a la alcaldía, demócrata, se dice así, anticapitalista, socialista, y está amenazado ya de frente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que va a recibir sanciones. Donald Trump dice algo como, él va a tener que pedirme dinero a mí, no a ti, no, al gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y bueno, dice, va a recibir sanciones, lo han amenazado ya con ser deportado, siendo ciudadano estadounidense, pero él ha pegado mucho por su forma de ser, por su forma de hablar, claro, y por promover ideas socialistas para Nueva York. Hay un ejemplo ahí de esta porque habla de la vivienda y habla en español, por eso lo quería poner. Pónchalo ahí, por favor, Leiner, si se puede. 8:47 de la mañana, amenazas de sanciones, amenazas de bombardeo, y ahí tenemos el video. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mundari, Mumnari, y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta, sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo, estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el dinero de los dueños de edificios multimillonarios y esperando que no nos demos cuenta. Ya es hora que cambien las cosas. Mi nombre es Zohran Mamdani y soy candidato a la alcaldía y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas que prioricen la seguridad de todos. Todas estas políticas son posibles. Nada más necesitamos un alcalde que se comprometa al bienestar de la ciudad y que ponga primero a la gente trabajadora. No siempre me saldrá bien el español, pero nunca dejaré de intentarlo. Es lo menos que merece Nueva York. Hola. Qué buen video. Está bueno. Qué buen video. Qué buen marketing político. Sí. Y por eso, bueno, personas como él se convierten en un elemento supuestamente como un elemento demoníaco. Lo que representa. ¿Cómo le va a hablar así a los migrantes? ¿Cómo le va a hablar así? ¿Cómo le va a pedir seguridad? ¿Cómo van a congelar los arriendos para que la gente no se vaya? Cosas que están pasando, y por eso nosotros hemos dicho, es absurdo una política en contra de los migrantes cuando los migrantes son el motor de la economía de los Estados Unidos. Son el motor fundamental, son los que te llevan la papa a la mesa. Los mexicanos, los venezolanos, los cubanos, los colombianos, los puertorriqueños que hacen vida ahí. Bueno, estos no son ciudadanos estadounidenses supuestamente. 8:50 de la mañana, ya venimos con la parte final. Bueno, ya de esta manera ya nos corresponde despedir este espacio de su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas el día de hoy, lunes
6 de octubre. Como siempre, llevándoles el mejor análisis de la noticia en materia nacional e internacional. No podemos cerrar el programa sin antes recordarles esta noticia. Venezuela y el Vaticano se preparan para celebrar la santidad de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. El embajador de Venezuela ante la Santa Sede sostuvo un productivo encuentro con el cardenal Pietro Paroli, secretario del Estado del Vaticano. La reunión se centró en las coordinaciones finales para los próximos eventos de canonización de las dos figuras emblemáticas de nuestro país. Así que estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos el día de mañana. Un gran abrazo para todos. Chao. Chao, chao.